¿Te gustaría entender cómo se siente una persona con simplemente prestar atención a sus ojos? Si es así, quédate en este video porque vamos a hablar del distinto significado de las miradas. Bienvenidos a PAM 1111. Si te mostrara esta imagen con diversas miradas, ¿sabrías qué simboliza cada una de ellas? ¿Cuál es su significado? ¿Quién se está sintiendo tenso, confundido? ¿Quién más bien tiene una actitud retadora? ¿Quién está feliz? Bueno, si no has podido, no te preocupes porque después de ver este video vas a poder hacerlo. Y antes de comenzar es muy importante entender y reconocer por qué los ojos nos brindan tanta información y por qué son tan importantes para poder conocer cómo se está sintiendo una persona. Los ojos es un lenguaje básicamente inconsciente. Esto quiere decir que casi nadie le presta atención a los movimientos de sus ojos. Y ahora ni hablemos de la contracción de las pupilas. Esto quiere decir que es básicamente involuntario. Esto quiere decir que las personas nos centramos en nuestro rostro cuando queremos expresar o demostrar que estamos sintiendo una emoción. Si es felicidad, si es tristeza, cuando alguien miente también se centra en el rostro, pero realmente casi nadie se fija en los ojos, el movimiento, el tipo de mirada o la contracción, y nos da muchísima información. La mirada es única en el sentido en que es tanto un canal, es un receptor, como también un emisor, una señal. Además, es importante mencionar que en el momento en que tú haces contacto visual con alguien, comienza una interacción. Comencemos con este breve ejercicio. Como podrán ver, aquí hay 4 miradas distintas y cada una está reflejando algo diferente. Pero si son muy analíticos ya se dieron cuenta que estas dos pertenecen a la misma persona y estas dos a la misma persona. Sin embargo, están reflejando algo diferente entre ambas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en estas donde están sonriendo, estamos viendo en acción al músculo orbicular. Esto quiere decir que se forman estas arrugas y se puede decir que están sonriendo con la mirada. Y antes de poder comenzar con los tipos de mirada, tenemos que entender la anatomía de esta. Entonces, este es el músculo orbicular, el que vieron en la pasada. Cuando se forman estas arruguitas en nuestros ojos es porque este está en acción. Y te comparto este dato. Miramos más a quien nos agrada y aumentamos notablemente el contacto visual cuando pretendemos mayor intimidad con una persona que nos atrae. Y como les mencioné, prestamos mayor atención a nuestro rostro y lo que queremos expresar con este, pero realmente no prestamos atención al movimiento de nuestros ojos y mucho menos a la expansión o contracción de nuestra pupila, la dilatación. Y de eso se encarga la pupilometría cognitiva. Este es un campo de investigación dedicado al análisis de los cambios pupilares y su relación con las demandas y los procesamientos mentales. Por lo tanto, esto quiere decir que la pupilometría cognitiva permite analizar e investigar el tamaño de la pupila y su comportamiento ante determinados estímulos. Por lo tanto, gracias a estas investigaciones, ahora podemos saber que nuestra pupila es capaz de dilatarse y aumentar hasta 30 veces su tamaño. Y esto sucede también cuando hay estímulos que nos gustan, nos agradan y obviamente también en cuestiones de la luz. Pero si la luz es normal, esto quiere decir que si no es escasa o no hay dificultad para visualizar algo, cuando nuestras pupilas se dilatan, quiere decir que es porque algo que estamos viendo nos gusta, también implica atracción. Y por el contrario, cuando las pupilas se contraen, estas nos están indicando desagrado, hostilidad y mal humor. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué significa cuando una persona cierra los ojos? Cuando una persona cierra los ojos se conoce como una barrera o AD45 y puede haber dos situaciones. La primera, cuando la persona está hablando y cierra los ojos, indica que se encuentra a la defensiva. Y si la persona está escuchando y cierra los ojos, quiere decir que esa persona desea aislarse del momento, busca protegerse. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no cierra solo los ojos, sino también los aprieta? Cuando una persona está hablando y aprieta los ojos, esto puede ser un significado de que la persona busca aislarse del ruido exterior para poder concentrarse y pensar con mayor claridad. Y no vayamos a confundir cerrar los ojos a entrecerrar los ojos. Entrecerrar los ojos nos indica duda, análisis o reto e intimidación. Por ejemplo, piensen en la mirada muy común de Donald Trump. Lo que hace es entrecerrar los ojos de esta forma y eso lo hace justamente para enaltecerse. Esto es un gesto también de altanería o de narcisismo por poder.
Y aquí te va otro dato. Cuando una mirada dura más de 2,95 segundos, quiere decir que hemos captado la atención de la otra persona. Y continuemos con el significado de los movimientos oculares de acuerdo a la programación neurolingüística o PNL. Cuando es a la derecha hacia arriba nos indica que es algo visualmente creado, fabricado. Cuando es hacia la derecha al centro nos indica que es auditivo, creado. Y cuando es a la derecha hacia abajo nos indica que la persona está conectando con sensaciones. Cuando es hacia arriba a la izquierda nos indica que es visual, recordado, está conectando con un recuerdo. Cuando es a la izquierda hacia el centro nos indica que es algo que está recordando de manera auditiva, y cuando es hacia abajo a la izquierda es que está conectando con un diálogo interno. Esa persona está generando un propio diálogo interno. Ahora sí ya conoces lo básico de la mirada y podemos comenzar con los tipos de mirada, comenzando por la mirada de poder. Esta es la persona a la que tú estás viendo. Lo primero que vas a hacer es ver a un ojo, luego al otro y concluyes en su frente. Esta es la mirada de poder, que también es una mirada profesional. Ahora continuemos con la mirada social. Esta también tiene un triángulo, pero ahora está invertido. Por lo tanto, estás viendo a esta persona, comienzas con un ojo, te vas al otro y terminas en la boca. Claramente esta representa una mirada que implica mayor confianza. Y continuamos entonces con la mirada íntima, y como podrás notar estamos escalonando de miradas a cada vez más confianza. En esta también tenemos un triángulo invertido, pero la diferencia ahora es que para que sea una mirada íntima, después de hacer este recorrido vas a sonreír. Esta ya es una mirada que implica coqueteo. Comienzas con un ojo, terminas con otro, y ya sea que terminas en la boca y sonríes o terminas más abajo del hueso y oídes, y entonces ahora sí sonríes. Esa es una mirada mucho más de coqueteo y de atracción. Luego tenemos la mirada cómplice. Esta es cuando volteas y haces contacto visual con otra persona de reojo y la acompañas con una sonrisa asimétrica. Esto quiere decir que únicamente una comisura de nuestros labios se eleva. Esta se conoce en inglés como smirk, y lo que está sucediendo aquí es que estás diciendo que hay tanta complicidad y conexión con la otra persona que se entienden con la mirada sin decir nada. Es básicamente decirle a la otra persona que sabes lo que está pensando. Y tenemos entonces la mirada de atracción. En esta la diferencia es que el contacto visual es intenso, te quedan viendo demasiado tiempo intensamente hacia los ojos y se acompaña con una sonrisa y nos indica muchísima confianza o atracción. Luego tenemos cuando se eleva el parpadeo cuando una persona hace contacto visual. Si una persona hace contacto visual contigo, estaba bien. No estamos hablando de que tenga una línea base de parpadeos alta. No, es una persona que tiene una línea de parpadeos normal. Y cuando voltea a verte y hace contacto visual, comienza a subir y a elevar su parpadeo, su índice de parpadeo, o sea, parpadea mucho, quiere decir que hay nerviosismo. Y por lo tanto, si lo hizo al tener el contacto visual contigo, puede indicar atracción. Y continuemos con desviar la mirada. Cuando una persona decide romper el contacto visual, nos indica que puede haber timidez, inseguridad, pena o vergüenza. Ahora, recuerda siempre tomar en cuenta la línea base de la persona, lo que hace constantemente o siempre, y además el contexto. Por ejemplo, si hay ansiedad. Y es muy importante que quede claro con respecto a la línea base de qué estamos hablando. La línea base es cómo es esa persona fisiológicamente, a nivel de expresiones, cómo se mueve, cómo habla usualmente. Por ejemplo, si ahorita yo te explico qué es esto de desviar la mirada y tú me dices, yo siempre hago eso y no es ni por timidez, ni por inseguridad, ni por vergüenza, tú mismo lo acabas de decir, yo siempre lo hago. Si siempre lo haces, quiere decir que es parte de tu línea base y por lo tanto no se analiza. Únicamente analizamos lo que es el resultado de un estímulo, es una reacción ante la situación, al contexto o una emoción que se está viendo reflejada. Y para poderlo analizar, no puede formar parte de tu línea base. Luego tenemos la mirada representativa. Esta es la mirada delatadora y representa exactamente lo que sientes en el momento, ya sea positivo o negativo. Luego tenemos la mirada de reojo. Cuando alguien voltea de reojo cuando está escuchando, indica duda, sospecha o desconfianza.
Luego tenemos la mirada insistente. Préstale mucha atención a esta, es un gran foco rojo. Y esto es cuando una persona pone demasiada energía en establecer contacto visual contigo o con otra persona, ya que lo que está buscando es querer convencerlo de algo que seguramente no es verdad. Y también tenemos la mirada de amenaza, y esta la van a poder reconocer porque hay como una contrariedad, donde se suben y se bajan las cejas al mismo tiempo. Aquí se baja la parte interna y se sube la parte externa. Y por último tenemos la mirada de miedo, y esta la van a poder reconocer porque los ojos se abren al nivel que podemos ver lo blanco de nuestro ojo, que es la esclerótica. Por lo tanto, abrir los ojos de esta forma y además elevar la parte interna de las cejas nos indica una mirada de miedo. Y eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado, y si deseas seguir aprendiendo de lenguaje corporal, también recuerda que tengo 2 talleres próximamente, uno el 30 de julio del 2022 y otro el 6 de agosto del 2022. Te voy a dejar toda la información en la siguiente. Y si deseas inscribirte y formar parte de alguno de estos 2 talleres o de ambos, recuerda hacerlo a través de correo o de Instagram. Por lo tanto, te dejo aquí la información para que te puedas poner en contacto conmigo. Simplemente mándame un mensajito y yo te voy a mandar toda la información. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya podido aportar información valiosa. Y si fue así, por favor no olviden de darle like, comentar, compartir. Pero también recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y ahora sí, sin más por el momento, nos vemos en un próximo video. Bye.